Bienvenidos a Este Oeste. Balance de poder en el Congreso de la República. ¿Qué se está jugando? ¿Quiénes se lo están jugando? ¿Quiénes han salido ganadores en las últimas semanas? ¿Quiénes han salido perdedores en las últimas semanas? Y en los segmentos más adelante hablaremos un poco de la perspectiva para el 2015. ¿Qué implicaciones tiene lo que ocurrió ahora en el futuro de esta séptima legislatura del Congreso de la República? Y para analizar esto, en nuestra primera parte del programa me acompaña Álvaro Velázquez, es analista político, nos ha acompañado muchísimas veces acá ya en Este Oeste y es parte de nuestro equipo de analistas casi permanentes que nos acompañan acá. Así que Álvaro, bienvenido. Gracias, Keke, a las órdenes. Hablamos un poquito justamente acerca de este balance de poder. Álvaro, a ver, haciendo un pequeño resumen del último mes y medio, en un momento dado el Patriota se alía con Líder para la Corte Suprema y los magistrados de las salas. Los partidos, el resto de los partidos atacan y dicen que eso es una alianza casi que infernal y la trinca del diablo y demás otra vez. Unas semanas después, sin embargo, para la Junta Directiva empieza a verse que Líder logra capturar a los partidos minoritarios, a diferencia de lo que había pasado el resto del tiempo. Patriota logra revertir eso, jalando de vuelta a algunos de esos partidos, especialmente la UNE y Creo, para quedarse de todos modos con la Junta Directiva del Congreso, cediendo la presidencia del Congreso. Pero faltan muchas cosas todavía por aprobarse en esos próximos 14 meses que le quedan todavía en el poder al Partido Patriota. Hablamos un poco acerca de ese balance de poder, porque se había mantenido un cierto balance. El Patriota, Val que bien, mantenía control del Congreso a pesar de las insistentes actividades del partido Líder por mantener en interpelación permanente a ministros del gobierno. Y habían encontrado una salida, juntando suficientes votos periódicamente, rompían en la interpelación y hacían lo que querían en el Congreso. ¿Qué es lo que genera este rompimiento de ese balance de poder que había hasta este momento? Bueno, sin duda ya la proximidad del evento electoral, ¿verdad? Que ya en el tablero político empiezan a definirse las posiciones. Porque, digamos, todos los primeros 3 años de este legislativo es el Líder con el que empieza minúsculo y empieza a crecer en fuerza, al punto que supera los... Empieza de 14, 15 diputados a 54. 58 creo que tiene ahorita. Así que cada día que pasa tiene uno más, pero, sí. Entonces, digamos, la intención era de cara a la segunda vuelta electoral y mantener cercado al gobierno. Los otros partidos gravitando, especialmente Todos y Creo, en una y otra banda, apoyando lo que fuera en materia fiscal o económica u otras cosas que le interesaran a la agenda del gobierno, pero el gobierno siempre mantuvo la agenda política y la fuerza electoral adentro de votos. Pero ya al final, en esta última etapa, lo que comenzamos a ver fue el estira y el encoge de los resortes de la impunidad en el Estado de cara a la salida del gobierno. El gobierno le interesa tener en las Cortes de Justicia, le interesa tener jueces, magistrados proclives a una eventual persecución, y mientras los otros también quieren su pero justo en ese momento, digamos, por esa misma relación que había mantenido el Partido Patriota, podía llegar y volver a ofrecerle a los partidos más pequeños, y más pequeños me refiero desde UNE hasta los partidos de izquierda, que se habían alineado ya en un par de ocasiones con el Partido Patriota, alguna concesión, algún beneficio, a veces no necesariamente económico, sino que simplemente de puestos de poder o de accesar a, póngame 2 magistrados, de salas obviamente, sí, no de la Corte Suprema, y en ese momento se sienten con poder los partidos medianos o pequeños y ponen sus condiciones para negociar con el Patriota, creyendo que era imposible que se aliara con Líder. Y sin embargo se alía con Líder. Sí, cabal, porque, digamos, empieza a tener más prioridad el asunto de la impunidad. Pero bueno, tu pregunta inicial era que quién había ganado y quién había perdido, y yo creo que el conjunto de los políticos y congresistas del Congreso pierden. Todo, en general. Porque aumenta la percepción de que eso es un mercado político, que ahí todo tiene precio, que no hay lealtades, que no hay ideología, que no hay proyectos comunes, que todo se arregla, digamos. Pero Álvaro, eso es algo que se sabía antes de lo que pasó en los últimos 2 meses. Sí, pero digamos, ante la población en general. Pero quedó más claro en esos últimos 2 meses. Perfecto, lo ratifica, pero no cambia sustancialmente el que de todos modos es un Congreso con una mala imagen, con una pésima imagen. Sí. Pero ¿quién es el ganador y perdedor hacia adentro de la estructura? O sea, veamos dentro de los partidos quiénes
obtienen espacios que no tenían antes y quiénes pierden espacios que sí tenían, Álvaro? Bueno, por ejemplo, centrémonos en la coyuntura del cambio de la Junta Directiva. Allí, tal como estábamos conversando, Roberto Lejos había dicho que tenía más de 80 de votos para ser electo presidente. Su retorno al legislativo iba con esa condición y para eso llegó a tener entre 95 y 100. Logró hacer esa alianza con Líder y eso se prestó, digamos, a una serie de lecturas positivas y negativas. Lo positivo era que él, teniendo una imagen de negociador y de buscador de consenso y de proclive a la reforma política, podía impulsar ahí algo de reformas en esta crisis institucional severa que tenemos. La negativa era que se fortalecía el Líder de cara al próximo gobierno y también se fortalecía y se perjudicaba el gobierno de cara a las próximas elecciones. Entonces, lo que vimos ese lunes, cabal, fue martes 21. Fue el boicot callejero e interno de parte del Patriota para impedirlo. Se le impide el ingreso a Roberto, se hacen unas maniobras internas para impedir la reunión. Y bueno, entonces se bloquea, entre más pasa el tiempo, más se diluyen las posibilidades. Pero analicemos las dos cosas que dijiste en este momento. Primero decís que desde el punto de vista de esa gobernabilidad que podía ofrecer Roberto Alejos con este esquema, él le plantea al Líder, a Creo, a UNE y a varios otros partidos y diputados independientes una agenda legislativa mínima. Y él plantea que debe poder llevarse a cabo las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Sí. Plantea además que deben poder llevarse a cabo decisiones como que no aprobar los bonos que están pidiendo ahora en el gobierno. También acuerdan no aprobar el presupuesto que está presentando el gobierno, sino que presentar un presupuesto alterno que esté dentro de cierta lógica fiscal. Sí. Y son condiciones que él en principio pone para llegar a este acuerdo. Sí. En medio de eso se da una propuesta desde el día 20, esto fue el día 21, martes 21 de octubre, pero el lunes 20 de octubre a las 3:55 de la tarde, don Arnulfo Agustín Guzmán de Radio Sonora, el hombre noticia, cercano a Luis Rabé, emite un mensaje por Twitter, el día antes de todo este relajo del que tú estás hablando, y ese día él pone en su Twitter que Luis Rabé ya cuenta con los votos necesarios para ser presidente del Congreso. Sí. O sospecho que va a ser presidente. No, pero lo dijo abiertamente, dijo ya cuenta con los votos, lo dijo el 20. Cuando efectivamente esto se da 9 días después, él dice, ratifico lo que dije el 20 de octubre, dijo Arnulfo. Sí. Pero lo que llamaba la atención ese día, y pocos le pusieron atención, es que le estaba hablando de un Luis Rabé, mientras que todos los ojos estaban encima de Roberto Alejos, porque regresa ese día al Pleno y el diputado Villate, en el uso de la palabra en ese momento, le dice, bienvenido, señor presidente, y la bienvenida al Pleno del Congreso. ¿Qué pasó? ¿Por qué Luis Rabé decía tener los votos? ¿Por qué Roberto Alejos decía tener los votos? Y finalmente gana la partida Luis Rabé. Sí, bueno, Luis Rabé aparece en el último minuto en la escena electoral, pero él sale reivindicando un acuerdo de hace un año, de un compromiso donde hubo notables que aceptaban que él fuera el próximo presidente, y él les dice, bueno, muchachos, el año pasado yo iba a ser presidente y ustedes no quisieron, ¿verdad? Aquí hay un actor, digamos, oculto, que estaba en desacuerdo el año pasado, que era Ángel González, ¿verdad? En cambio, este año parece que varió su opinión. O por lo menos dio, como dicen algunos organismos internacionales, su no objeción. Su no objeción. Que es diferente a estar de acuerdo. Sí, porque al parecer alguien dijo que decía, bueno, Rabé no me conviene que esté ahí, ¿verdad? Pero tampoco perjudicaba. Entonces, digamos, ahí los intereses de la televisión abierta fueron muy notorios en la componente política, ¿verdad? Entonces, Rabé logra conquistar a hacer una mayoría diferente, logra romper la alianza que ya había logrado Roberto y junta a todos los chiquitos, incluyendo a los grupos de izquierda, etcétera. Entonces, se conforma una junta directiva que nace con el San Benito de que está subordinado al Patriota. Y él dice que no, que es independiente, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora lo que toca es demostrar que eso no va a ser así. ¿Cuáles son los dos temas que van a demostrarlo? El del tema de los bonos y la repartición de las comisiones, entre otras. Entonces, en este nuevo escenario, el perdedor es Roberto Alejos.
Pero en el escenario posterior, que vamos a hablar después, él podría ser el ganador, porque entonces se convierte, lo dejan en el opositor real dentro del Congreso. Y en cambio, todos los grupos que apostaron, digamos, a la gobernabilidad diferente en el Congreso, pues salen ganadores, ¿verdad? Con una gobernabilidad un poco tiesa, etcétera, pero que logra mantener el orden para el próximo gobierno. Ahora, Álvaro, veamos aquí dos cosas. El Patriota ya había perdido control del Congreso, porque para efectos prácticos, efectivamente, Roberto Alejos tenía entre 95 y 100 votos, contando los votos de Líder, los votos de Todos, los votos de UNE, los votos de Creo y de algunos partidos más pequeños. Con eso llegaba fácilmente a 95 votos. Viéndose en esa situación, logran primero bajar a Creo de ese barco y luego logran bajar a UNE de ese barco, los del Patriota. Sí. Perdieron la presidencia, mas no necesariamente pierden control del Congreso, porque Luis Rabé no es un experto parlamentario, jamás ha dirigido una instancia como el Congreso de la República, y le dejan de vicepresidente al mismo Aristides Crespo. Sí. Ojo, los dos exfuncionarios de Alfonso Portillo durante... Sí, ese es otro elemento ahí latente, ¿verdad? La presencia. Porque hay 4 o 5, entre Carlos López, Julio López Villatoro, sí, el mismo Carlos Herrera, sí, que fue concejal de la municipalidad por parte del FRG y asesor del ministro de Comunicaciones Rabé y Aristides Crespo. 5 de los 9 integrantes de Junta Directiva tienen una línea política vinculada al FRG. Sí. ¿Qué te dice eso? Bueno, hay la lectura pública de ¿Es que... casualidad o hay realmente una estructura del FRG? No, yo creo que más bien son los rescoldos de ese gran partido que fue el FRG con ese gobierno y que se ha ido diluyendo en otros partidos. Yo siento que no está ahí la lectura más feliz. Sí, digamos que los miembros del FRG se pueden, digamos, olfatear y conviene que se identifiquen en torno a dos temas, que es el del juicio Ríos Montt y la llegada de Portillo, pero que más allá de eso no tienen, cada quien anda con sus intereses muy diferentes. Ahí el largo plazo de 24 horas, como dicen comúnmente. Entonces el elemento del FRG no era tanto. Por ejemplo, en el caso de Creo, en la negociación previa, parece que Canela no quiso involucrar a Creo porque pues era un problema decidir quién participaba dentro de su bancada en la Junta Directiva. Porque lo que se le ofrecía era a Carlos Fión, y en la segunda pasa, pero no entra Carlos Fión. Entonces se vuelve un lío un poco inmanejable ahí, pero tenemos una junta directiva donde más sale Cristian Bucinot, ¿verdad? Y entran otros que comienzan a... Carlos López, que era jefe de bancada de Todos en ese momento, que trabajó para el gobierno del FRG en ese otro momento, sí. Ese día abiertamente traiciona a Roberto Alejos, sí. Se queda con el espacio de la junta directiva que le habían ofrecido, pero cambia de partido. Sí, de hecho él y otros dos van al Tribunal de Honor de ese partido. En cambio, creo que intacto queda mejor el asunto. Otros partidos, UNE sale casi que victoriosa. Yo posteé en mi muro de Facebook que la estrategia de UNE me parecía genial porque ¿qué logra? Logra jalarse a Carlos López, ¿verdad? De todos. Logra romper la alianza que traía con Todos. Disuelve Líder de alguna forma. Disuelve la idea de que estaba ya en componentes con Líder y logra amarrar una postura mejor en la televisión supuestamente, y manda el mensaje de que no tienen compromisos con Gustavo Alejos. Pero lo que se dijo en ese momento, bueno, compromisos con Gustavo Alejos sí tienen. Que no tengan con Roberto Alejos es diferente. Sí. Gustavo ha sido muy claro en decir que su candidata es Sandra, sí, y que su hermano es Roberto. Sí, pues. Son dos cosas diferentes. Sí, pues. Y su candidata sigue siendo Sandra Torres y la sigue apoyando. Independientemente de esto, el mismo Roberto Alejos lo ha dicho aquí en estos espacios. Sí. Pero el tema que se genera ahí, Álvaro, es que la UNE está en un dilema. Porque la próxima elección se ha vislumbrado como una contienda entre el PP y Líder. Sí. Pero la UNE quiere ser el tercero en discordia. Sandra Torres quiere ser la tercera en discordia. Sí. Pero con cualquiera de los dos que se fuera iba a estar con cualquiera de sus dos enemigos. ¿Con qué lado le convenía más estar? Estuvo con los dos,
En cosa de una semana estuvo con un Líder y después estuvo con Patriota. ¿Con quién le convenía más estar en esos momentos? Pues ahí sí yo no estoy en la cabeza de Orlando ni de ellos, de ese equipo negociador, como para pensar qué están pensando realmente, ¿verdad? Porque se ha vuelto una declaración de que hoy dicen una cosa, mañana otra. ¿Te acuerdas que ellos mismos dijeron que estaban dando dinero para la... Ellos ahora justifican decir que no, ellos dicen que están dando dinero para aprobar los bonos. Ahora veremos si ellos aprueban los bonos. Ellos aclaran eso siempre. Dicen que ellos no decían que se estaba dando dinero para la junta directiva. Decían que se estaba dando dinero para los bonos. Ahora toca que se aprueben los bonos. Sí. Veremos cómo votan. Sí, pero digamos que ha habido declaraciones contradictorias, ¿verdad? Y en eso también el propio partido UNE queda contradictorio ante la sociedad, ante su propio electorado, digamos, de que pues a qué juega cabalmente, si con Líder o con el Patriota. Yo creo que en un escenario de pasar a segunda vuelta, a doña Sandra le conviene estar con Líder compitiendo y no con el Patriota. Pero que si llegara a pasar eso, tendría a un Patriota partido en dos. Tengo que ir al corte, vamos a hablar justamente de eso, de cómo quedan entonces los otros partidos, cómo queda el Líder, cómo queda el Patriota. ¿Quién tiene control político del Patriota ahora con Roxana Valdetti cancelada, su secretaría general? Sí, sí. Tengo que ir al corte, estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Acompañamos en vivo, es tu canal preferido. Sentimos juntos en vivo, vivo y con cariño, vivo. Que la pasamos en vivo, canal antiguo tu amigo. Sentimos juntos en vivo, vivo bien unidos. Lea esta semana en Contrapoder. ¿Perdió el año o dejó retrasadas? Si su hijo no rindió en las notas como esperaba, ¿quién es responsable? ¿El colegio, el profesor o usted? La corriente eléctrica mexicana, los desafíos y oportunidades del plan para construir el gasoducto Oaxaca-Escuintla. El pastor sin corbata. Una entrevista con el predicador Ronnie Madrid. Enterrados y olvidados. Las obras de arte en el cementerio general están olvidadas al acecho de saqueadores. Dos hermanas, dos continentes. La vida de las gemelas, granados en España y Tailandia. Esta semana en Contrapoder. Enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222 8722. Estamos presentando Este Oeste.
Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando acerca del balance de poder en el Congreso de la República. UNE, lo veíamos, está como ese partido bisagra en este momento, porque creo suma, pero no lo suficiente. UNE sí hace la diferencia ya por el número de diputados que logró recuperar, porque había estado en un número alto, metió muchos diputados recién terminada la elección, perdió a un buen número hacia todos, perdió otro número hacia el líder, ha perdido hacia diferentes lugares, llegó a bajar hasta 8 o 9 diputados y ya viene de vuelta hacia arriba nuevamente. Ahorita acaba de incorporar a Mario Torres del FRG también. Sí. Y incorporó a... Bueno, a Carlos López, que habíamos hablado. Pero también a Edgar Así. Y a Edgar Así. Pero ya con esto ya vuelve a tener un número interesante de diputados. 26. Arriba de 15, 16 diputados por ahí tienen ya ahora. Ahora, ¿qué pasa con Líder y con Patriota? El juego del líder era tomar control del Congreso. Tomar control del Congreso, tomar control de la Comisión de Finanzas y ponerle color hormiga al Partido Patriota el último año, en su última gestión. Eso implicaba aprobar un presupuesto de acuerdo con estos partidos, sino de acuerdo a lo que el gobierno quería y no aprobarle los bonos. Esa oportunidad de controlar eso, ¿la perdió o sigue latente ahora, tomando en cuenta que el largo plazo son 24 horas y que cualquiera de estas cosas que están por aprobarse va a ser negociada una por una? Porque estamos hablando del presupuesto, de los bonos, de la elección del Contralor General de Cuentas de la Nación y de la posible elección nuevamente de magistrados de la Corte y de Salas. Que podría retornar, ¿verdad? Sí. Es decir, ahí hay grupos que consideran que debe regresar el tema de los jueces y magistrados al Congreso y ha ido definiendo posiciones. ¿Va a volver a votar Líder con Patriota para meter a los mismos magistrados? No estoy seguro, pero digamos ya se han definido posiciones de que hay que cambiar de nuevo la cuotización que ya habían hecho. En el caso de los bonos sí se presenta un dilema porque digamos está como en 6.000 millones de quetzales. En el total ahora hablan de 4.000 millones. 4.000 y podría negociar, eso podría ser un tema de negocio. ¿Lo bajamos a 2 nada más o se queda en esa cifra? ¿Va? Porque digamos de eso el 60% va para la deuda, supuestamente. Los otros son 100 millones para una fundación del corazón, otros son para, bueno, etcétera. La cosa es que mucha gente ya está haciendo romería en el Congreso para pedir que se les aprueben los bonos porque hay crisis financiera y presupuestaria en todos lados. Entonces hay una necesidad real, pero que el gobierno también la está aprovechando para arrancar dinero de allí y utilizar parte de eso, de lo que sería para la deuda, por ejemplo, en bolsas seguras y la deuda, etcétera. Un buen porcentaje, 400 millones, van para el Ministerio de Comunicaciones, lo cual te habla mucho de su intención electoral. Entonces, el dilema para los diputados de oposición, de la cuenta directiva que está ahí es, o le damos dinero a Patriota y nos friega a todos, o le damos dinero al Patriota con los bonos y decimos que fuimos nosotros los que le resolvimos el problema al Patriota. Entonces van a tener que estirarlo lo más, dilatar, digamos, la decisión para que la opinión pública perciba que fueron... Aunque en principio la primera... de las decisiones que habrá que tomar son los bonos. Si llegamos a fin de mes de noviembre sin haber resuelto el tema de los bonos, el que sí se vuelve inminente es el presupuesto, porque si no se aprueba para el 30 de noviembre queda vigente nuevamente el del 2012, que es el último que fue aprobado realmente. Y ahí ya traes tus bonos amarrados bajo la manga. 2012 me refiero que en noviembre de 2012 cuando se aprobó y quedó vigente para el 2013 y para el 2014. Pues lo que yo digo es que ya ahí habían encerrados unos bonos, entonces digamos que son otros bonos que suman 11.000 millones en total, si se aprobaran estos otros. Pero esa era la pregunta un poco, Álvaro. ¿Va a haber una decisión tema por tema? Porque el Patriota dice Yo creo que, sí, que tiene acuerdos con los bonos, con el presupuesto, con la CICIG, la UNE lo niega. La UNE dice que eso no es cierto y que no hay acuerdo de nada más que la elección. Mario Taracena lo dijo aquí también en la Antigua, que el único acuerdo era elegir esa junta directiva para sacar al Patriota de la presidencia. Ese es su argumento. Y ellos también presentan el argumento que no querían darle tanto poder al líder en ese año electoral. Sí. Bueno, ellos pueden decir misa ahorita, ¿verdad? Pero en la práctica donde vamos a ver, el tema es que, por ejemplo, ya que hubo diputados y la prensa también lo está denunciando, de que por cada voto a favor de los bonos vale 500.000 quetzales, va a ser difícil para cada diputado votar sin tener que mancharse su nombre, digamos, en el sentido de que
de que... Sea cierto o no sea cierto que se va a recibir, claro, la percepción de la gente es que lo recibe. Que lo recibe, entonces que aumenta eso de los bonos están completamente envenenados, ¿verdad? Para la política y para el sistema financiero, porque además no podemos seguir endeudándonos así, digamos, ¿verdad? Sin respaldo. Hay que pensar ya en una reforma tributaria en serio, pues, para no seguir endeudando a la gente. Ahora, Álvaro, con todo esto, volteemos ahora a ver del lado del... Porque en ese esquema el líder, decíamos, bueno, llegó a tener un relativo control y un acuerdo como de gobernabilidad de mediano plazo con el Patriota, que se rompe cuando se da esto de la Junta Directiva, donde se pelean entre los dos a todos y a une. Que eran, bueno, a Creo y a UNE, digamos, a ponerlo así, eran los que daban la balanza en una dirección o en la otra. Pero ¿qué pasa del lado del Patriota? Donde finalmente se cancela el nombramiento de Roxana Valdetti como secretaria general. Algunos argumentan que quienes entraron a batear para resolverlo en la Junta Directiva era gente de Alejandro Sinibaldi, operadores políticos de Alejandro Sinibaldi. Otros dicen que no. Mario Trasera mismo dijo que fue la gente de Roxana Valdetti y ella misma la que entró a negociar y resolver el problema. ¿Cómo queda la lucha interna dentro del Partido Patriota, teniendo ya oficialmente a un precandidato que les costó la Secretaría General del partido y que ahora el secretario general del partido interino es Alejandro Sinibaldi, porque es el adjunto número 1? ¿Quién gana en esa lucha de poder interna del partido y cómo queda el partido ante esta situación? Pues yo no considero, obviamente pierde Roxana Valdetti, ¿verdad?, la vicepresidenta, pero yo no considero ganadora a Sinibaldi. Se queda como en un limbo, sí, pero no, ¿verdad? Y eso es lo que está pendiente de cómo lo logra él manejar. Tal vez si se aprueban los bonos, él logra recuperar un poco de poder, porque ella va a disponer de liquidez para poder negociar con las bases del partido. En todo caso, en ese escenario que te platicaba de la segunda vuelta, yo sospecho que Sinibaldi tendría que apostarle, si no entra a segunda vuelta él, tendría que apostarle al líder. La lógica que se está dando hasta ahora dentro del Partido Patriota es que él forzó a que Roxana Valdetti le levantara el brazo y dijera, este es mi candidato. Sí. Y con caballito de palo incluido y demás, sí. Y le hizo la fiesta. Medio, digamos, y le hizo la fiesta para que, pues era la salida de la quinceañera a público a decir, bueno, yo aquí la mamá del... Porque ella vamos tarde. Yo creo que era la mamá de todos los guatemaltecos, pero por lo menos la mamá de los patriotas le sale a decir, aquí está mi hijo que lo estamos proponiendo para que sea candidato, respaldémoslo. Sí. Ese fue el objetivo que tenía Alejandro Sinibaldi, que ella públicamente reconociera quién es el candidato. Sí, exacto. Pero tuvo un costo muy grande. Uno, para el partido por los 6 meses nuevos de suspensión ya ratificados, y 2, la cancelación de Roxana Valdetti como secretaria general. Sí. ¿Valió la pena ese esfuerzo y esa ganancia de parte de Alejandro Sinibaldi de que ella finalmente lo lanzara, pues, le diera su patadita? Pero yo creo que esa decisión vino presionada por distintos sectores, ¿verdad? Especialmente el sector privado y medios de comunicación, que presionaron vía encuestas y todo para decir, bueno, ya apúrense pues, porque además ya estamos en campaña electoral y no se define el gobierno quién es el candidato. Así que sí le doblaron el brazo a la secretaria general del Patriota, pero y sí tuvo un gran costo, pero ahorita queda en un limbo. El Sinibaldi no tiene los pies firmes. En ese momento no puede hacer mayor cosa porque se suspendió el partido. Exacto. Ni siquiera puede actuar como secretario general adjunto al partido porque está suspendido el partido. Sin embargo, ya oficialmente la gente del Partido Patriota lo voltea a ver a él como el próximo presidente, pues, su próximo candidato a presidente. Le va a ir restando eso autoridad, a pesar de que sea la vicepresidenta aún, le va a ir restando autoridad a Roxana Valdetti dentro del partido. Sí, seguramente le va a restar autoridad, y de hecho eso es lo que mucha parte de la opinión pública urbana quiere, ¿verdad? Que ella pase a un segundo perfil bastante bajito, ¿verdad? Porque se ha conseguido su propia... Pero ella quiere ser candidata a alcaldesa. Sí, pero digamos con tanta denuncia de corrupción que ha habido, ¿verdad? De dónde salen todas esas casas y todo eso, yo creería que no se podría desgastar a ese nivel.
Y especialmente cuando traemos una economía en crecimiento de 3.7%, y la recaudación fiscal no crece, y las aduanas se convierten en foco de corrupción. Entonces eso va a ser un gran escándalo, especialmente para ella, que es la gran perdedora de todo este proceso político. Yo creo que el presidente todavía la puede ir navegando, surfeando con algunas cosas, pero ella en particular ya no. Y logra Alejandro Sinibaldi ser un candidato presidencial que se mantenga alejado de ese desgaste. Él en una reciente entrevista en Prensa Libre dice que una de las cosas que más pendientes tiene el Partido Patriota fue el tema corrupción. Y así lo dice en la entrevista. Dice, uno de los pendientes más grandes del Partido Patriota fue el manejar de frente el tema de la corrupción. Sí, a él le conviene electoralmente. Y días después, el mismo gobierno y la COPRED de la vicepresidenta sale denunciando al ministro de Salud de ellos mismos, sí. Salen quitando al director de Inmigración, o sea, como que hubieran reaccionado a las palabras sí, de... Todo lo del Ministerio de Salud, por ejemplo, es un gran show político interno, ¿verdad? Y completos internos. Porque venía fundados especialmente en denuncias del peladero. No había mayor cosa, ¿verdad? Pero logran resolver eso por la vía de tratar de lavarse la cara de que están confrontando a la corrupción, etcétera. Pero a lo que le conviene a Sinibaldi es alejarse un poco, tratar de ser más empresarial, consolidar las alianzas empresariales, pero va a depender de si le apoyan con los bonos o no. El proceso que queda, en lo que queda este año del Congreso de la República, como te decía, quedan 20 días prácticamente de legislatura, porque entran en receso, y para antes de esa fecha tienen que estar aprobadas por lo menos dos cosas, en principio. La Contraloría General de Cuentas de la Nación, el Contralor, y el presupuesto. Lo otro no tiene plazo perentorio, o no depende de ellos, que es el si le regresan a ellos o no. El tema de la elección de magistrados de Sala y de Corte de Suprema Justicia no depende del Congreso en este momento. Cuando se los manden, tendrán que resolver. Y la otra que tampoco depende en este momento de ellos es en los bonos. Pero las dos que sí son, que tienen un plazo finito para resolverlas ya, son el presupuesto y el Contralor General de Cuentas. ¿Habrá algún acuerdo y entre quiénes será el acuerdo para el tema del Contralor General de Cuentas? Yo no tengo la menor idea, fíjate, porque me disculpo por eso, porque realmente en el tema de la Contraloría yo le he llevado muy poco la pista. Pero me refería más que a la Contraloría en sí, políticamente, ¿cómo se van a volver a armar los grupos políticos? Si va a volver el Patriota a buscar al líder para volver a poner un Contralor que esté vigente durante el último año de este gobierno, pero durante los próximos 4 años del siguiente gobierno, o se van a aliar Patriota otra vez con los partidos pequeños para poner a alguien que los cuide a ellos, pero que persiga al líder cuando esté en el gobierno. ¿Dónde podrá venir ese balance nuevamente? Pues podría haber proseguir el acuerdo que tienen con la Junta Directiva ahorita. Entre ese tema podría estar Carlos Mencos, por ejemplo. Pero de verdad ahí sí no sé por dónde tira la pita. Porque el dilema de todo esto, Álvaro, es que no hay una discusión a profundidad de que la Contraloría es básicamente irrelevante, ¿verdad? Y en buena medida no importa quién quede, de todos modos se queda subordinado al siguiente gobierno. Ahí no hay compromiso partidario, digamos. Pero es el gobierno de turno al que se subordina. Y es un poco el tema, viéndolo así. Volteamos a ver hacia adelante. ¿Qué nos muestra en los próximos 14 meses de este Congreso? Ya con un Luis Rabé en la presidencia del Congreso de la República, hay un convenio, hay un acuerdo, no está en norma legislativa, donde dice que el partido que más diputados tenga selecciona primero qué comisiones quiere. Sí. No está en ley, pero es un convenio que hace ese momento, es una costumbre. Y normalmente eso implica que ese partido está en control de la Junta Directiva de todos modos. Esta vez no es así. El partido que más diputados tiene es líder y no está en Junta Directiva. No coordina las reuniones de jefe de bloque, que es donde se deciden las comisiones. Se irá a respetar este convenio no escrito donde el partido con más diputados, que sería líder, escoge primero y le van a permitir escoger la Comisión de Finanzas. No creo. La verdad es que ahorita, digamos, esta Junta Directiva revela una nueva correlación de fuerzas internas que lleva por objetivo restarle poder al líder ahí adentro. Yo no creo que vayan a respetar este acuerdo de costumbre que hay dentro del Congreso.
Vamos a analizar un poquito en el siguiente segmento ya qué es lo que viene, en el sentido de que cómo se perfila entonces el año 2015 electoralmente con este nuevo cruce de fuerzas, pero especialmente dónde quedaron también los diputados de izquierda, Álvaro, porque en todo esto los diputados de izquierda han estado del lado ganador en la mayoría de los casos, le digo entre comillas, porque estaban con Líder y con todos, y algunos terminaron todavía apoyando al Patriota en esta nueva junta directiva. ¿Cómo quedan los diputados de izquierda en ese esquema? Pues mal también ante la opinión pública, digamos, entre el electorado de izquierda, muy mal, porque se ve que casi que se venden al mejor postor, digamos. Yo no ¿Por posiciones o por dinero? Pues posiciones, ¿verdad? Porque la marginalidad de ellos es tan terrible. Podría ser también algunos proyectos para tratar de impactar algo en su base electoral el próximo año. Pero de verdad han perdido mucha credibilidad con estos votos tan ambivalentes, y ahora saca, digamos, URNG saca un pronunciamiento que dice, pero condicionamos a la nueva junta directiva. Eso realmente es irrelevante, insulso. Pero, digamos, es el electorado de ellos el que tendrá que decidir si... Juzgarlos. Sí, exactamente. Tranquila, corte. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento. Estamos acá en Este Oeste. Estamos conversando con Álvaro Velázquez acerca del balance político y balance con dos, digamos, definiciones o dos criterios. Balance desde el punto de vista de ser un como corte de cuentas y ver dónde está el Congreso en este momento. Y dos, quiénes han sido el balance en ese legislativo. ¿Qué va a implicar? A ver, tenemos una Corte Suprema de Justicia y un organismo judicial en general. Cooptado. Unos dicen ilegal porque se extendió de su plazo constitucional, otros simplemente por lo menos hay una crisis espantosa, Sí. porque no se ha definido quiénes debieran haber empezado ya este siguiente quinquenio. Sí. Tenemos un Congreso en estos movimientos tan bruscos que estuvimos viendo. Y tenemos un organismo ejecutivo en medio de unos dilemas de corrupción donde ellos mismos denuncian a sus funcionarios y demás, a las puertas, a menos de 40 semanas de la próxima elección. Sí. ¿Cómo se perfila ese siguiente año electoral dentro de este ambiente? Pues bastante divertido y algo caótico, ¿verdad? Porque, pero en general bastante predecible también. Ya hay bastantes luces sobre quienes van a encabezar las tendencias electorales. Va a haber sorpresas, por ejemplo, la Convergencia por la Revolución Democrática puede ser una sorpresa importante. Portillo podría generar otro tipo de sorpresa. Pero el balance interno dentro del Congreso va a depender de cuán cierta sea el acuerdo que lograron alrededor de qué temas, ¿verdad? Porque, digamos, ahorita la centralidad de ese acuerdo es el pisto, la impunidad y las comisiones. Pero más adelante habría que levantar agendas de verdad de reforma política. ¿Quién las va a levantar? ¿Las va a levantar un Creo? ¿Las va a levantar un Patriota, un Líder, un Todos? ¿O va a venir desde afuera esa demanda por la reforma política? Porque al final lo que estamos hablando aquí, Quique, es de una crisis institucional y de credibilidad del sistema de representación y de los partidos políticos y de las instituciones como el organismo judicial, el Congreso de la República y la misma presidencia. Entonces, la demanda ciudadana más de fondo es la de resolver el tema de la reforma política, de las reformas institucionales y la revolución constitucional. ¿Quién la va a levantar y si habrá eco dentro del Congreso? Bueno, hablemos un poco de esas dos, mencionaste dos nombres o dos instancias en este periodo. Alfonso Portillo. Alfonso Portillo, antes de que termine el mes de noviembre, muy probablemente ya esté en Guatemala para continuar o culminar los días que le quedan en la cárcel, que terminan el 25 de febrero del próximo año. Sí. ¿Puede ser él alguien que force, que ponga sobre la mesa con firmeza y con algún grado de credibilidad de parte de algunos sectores una reforma del Estado? Él podría. Y yo diría que debería. ¿Tiene la fuerza política suficiente? Tiene la fuerza, todas las encuestas lo demuestran. El punto es hacia dónde va a capitalizar todo eso, porque todo indica que él no va a ser candidato, pero va a apoyar a alguien, ¿verdad? O va a insinuarlo, o simplemente se va a quedar en esta construcción de una agenda nacional. Eso sí está en veremos. Lo que se rumora es que el señor Julio Girón ha estado, digamos, comprometiendo el apoyo de Portillo hacia el gobierno, pero también se indica que Evelyn de Portillo no va por esa línea y que Evelyn Moratalla, porque ya no es de Portillo. Evelyn Moratalla va por otra línea, etcétera. Entonces,
Falta ver, ¿verdad? Porque también ahí está el papel de Mario Estrada, que saber qué pivote va a jugar. Ha sido su vínculo. Decías, Roberto Vallejos regresó al Congreso, no con la idea de ocupar un puesto en el Congreso simple y sencillamente, con la idea de poder no solo ser presidente del Congreso, pero liderar el proceso de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos y una serie de condiciones para la reforma del Estado. ¿Cómo y dónde queda Roberto Vallejos en este momento cuando termina siendo un diputado más dentro del Congreso con una bancada más disminuida y en una clara picada? Sí, Roberto tiene una especie de pico, ¿verdad? Viene así y luego logra levantarse con el tema de que va a ser presidente del Congreso, del Congreso y luego vuelve a caer. Yo creo que ya está en una situación muy delicada, Roberto. Porque puede quedar en la marginalidad política interna, pero las habilidades que él tiene no son para quedarse así. Yo sospecho que va a aprovechar la cuestión de ser el opositor interno y de poder levantar la agenda legislativa orientada a la reforma, que está orientada en la reforma electoral, la reforma constitucional, la reforma del servicio civil y la ley de régimen interior, que es la que se podría por ahí anunciar algún tipo de medida estructural. Entonces, depende de él, ¿verdad? Depende cómo aproveche su capacidad y también de la lealtad que le mantengan los diputados ahí. Ahora, hay una cosa bien complicada para el presidente Pérez Molina, porque en la práctica es lo que los gringos llaman el periodo del pato herido, a la última etapa de un presidente, cuando pierde control del Congreso y cuando cada día tiene menos autoridad, quedan menos de 430 días de este gobierno, y eso lo que implica es que cada día que pasa está un día más cerca de ya ser expresidente. Y entonces y de la vicepresidenta de ser ex vicepresidenta. Sí. Dejan de ser actores políticos predominantes, a menos que corran para alcalde como Luis Álvaro en su momento. Y el peligro de la persecución judicial. La persecución penal y demás. Entonces, ¿dónde queda en ese momento la fuerza? ¿Quién tiene el balance? ¿Quién tiene el poder para incidir y tomar decisiones en este último año cuando cada decisión que se vaya a tomar va a ser coyuntural? Bonos, contralor, presupuesto, aprobación de préstamos que puedan venir en el camino. Administrar ese últimos 430 días va a ser complicadísimo para el presidente Pérez Molina. Especialmente para este gobierno, ¿verdad? Porque su desgaste fue muy acelerado, notorio, no cumplió las promesas de campaña. El tema de la mano dura quedó irresuelto. Alguien podría levantar el tema de la mano dura, alguna propuesta de la derecha, podría ser el mismo partido líder que ha estado hablando de la pena de muerte otra vez. Administrativamente hablando, el presidente tiene la última palabra. El tema que decía de la pena de muerte, porque hace unos años decía sí a la pena de muerte. Hoy le pregunta a la población en una como especie de consulta popular por medios electrónicos, ¿sí o no? ¿Usted qué cree? Sí, pues. Es un poco diferente a la posición anterior, que era sí a la pena de muerte. Claro, esa es una posición populista, obviamente, del candidato de líder. Pero hay algo aquí que hay que discutir, que yo creo que en eso sí no es tan mala la idea, es el tema del impuesto único, el flat tax. Ya eso es algo libertario, tanto que han leído a los libertarios, creo yo, Álvaro. No, pero yo creo que ante tanto caos... Que por cierto, cuando él lo dijo acá en Gran Antigua y lo estábamos entrevistando, le preguntamos y que esa era una idea libertaria. Dijo, es que yo soy libertario. Ajá. Esa fue su respuesta. Bueno, yo también soy libertario, pero revolucionario. Ah, okay. Entonces estás a la par de él. No, tampoco. Ah, okay. No, solo para que le aclaráramos a los televidentes. El tema, Álvaro, es que no hay ideologías claras, no hay posicionamientos claros, pero digamos que es una administración. Temas como el de la pena de muerte van a ser caldo de cultivo el otro año, ¿verdad? Pero temas como el del impuesto único sí son relevantes porque hay un caos fiscal y tributario en Guatemala y esa podría ser una buena solución. Ha tenido algunos éxitos en otros países. Pero en el caso del presidente, que con lo que empezó la discusión, él va a tener la última palabra hasta el último día de su mandato. Se le respeta en el gabinete y tiene autoridad, digamos. Pero de cara a la ciudadanía y la opinión pública sí va restando bastante autoridad porque digamos que dejó que se fuera piñatizando la gestión pública sin que pudiera tener mayor cosa que incidir. Y al contrario, sale a la defensa a sacar el pecho por aquellos que son acusados, ¿verdad?, de corrupción. Gracias, Álvaro, por haber conversado este tema con nosotros. A las órdenes.
Vamos a ir analizando esos temas con Álvaro y con otros analistas en las próximas semanas, pero hoy le quiero cerrar solo un poco con un análisis de algo que sucedió esta misma semana, hablando del lame duck o hablando del pato herido o el pato herido que está terminando una gestión, y es el caso de Barack Obama. Barack Obama esta semana tuvo un duro golpe porque más del 60% de los encuestados en boca de urna al salir de las votaciones decía que estaba en desacuerdo con la gestión de Barack Obama. Entonces mucho se le ha cargado a él la pérdida estrepitosa que tuvo el Partido Demócrata en esta elección de medio término. Hay que recordar que los congresistas allá, los miembros de la Cámara de Representantes son 435 y se eligen cada 2 años. O sea, cada 2 años se elige totalmente a la Cámara de Representantes. Cada 2 años también se elige a la tercera parte de los senadores. En esta ocasión habían 33 más, 4 o 5 que eran elecciones especiales por senadores que habían salido en el camino, más a la tercera parte de los gobernadores. En los 3 campos tuvo éxitos estrepitosamente grandes el Partido Republicano. Es la primera vez en más de 100 años que tienen esta diferencia en la Cámara de Representantes. Retomaron el control del Senado, por lo menos 52 a 45, quedan todavía 2 cargos senatoriales que están en disputa en una segunda vuelta. Así están las normas en Luisiana y en Alaska, pero además de eso retomaron el control varios gobernadores, de donde surgen varios potenciales candidatos a presidentes. Rick Perry dejó de ser gobernador de Texas, pero su acompañante, uno de sus miembros de su equipo, ganó la gubernatura. Ganaron gubernaturas en Massachusetts, ganaron gubernaturas de estados que eran tradicionalmente y por los últimos 20 años demócratas, y eso no pinta muy bien para el Partido Demócrata en las próximas elecciones. Hillary Clinton, lo que sucede es de que es una demócrata conservadora, que en todo caso puede llamar de vuelta a algunos de los demócratas que perdieron. ¿Dónde perdió realmente la elección en esta oportunidad, como ha sido ya las últimas 4 elecciones? Quien gana a los independientes gana la elección, y en este caso a los independientes los ganó el Partido Republicano. Una factura muy cara que le hizo pagar toda la comunidad hispana en Estados Unidos al Partido Demócrata, no porque fueran a votar con el Partido Republicano, dejaron de ir a votar por el Partido Demócrata y eso les golpeó mucho en estas elecciones. Entonces Barack Obama se vuelve un presidente, como les decía, como le llaman en Estados Unidos, de lame duck, donde está prácticamente sin poder. No, tiene que volver a nombrar ahora a su fiscal general, tienen que nombrar algunos magistrados a salas de apelaciones y demás, y él perdió ese control porque ahora lo tiene el Partido Republicano en el Senado. Duro, últimos 2 años del presidente que en su primer año fue designado Nobel de la Paz. Está saliendo muy duro estos últimos 2 años para Barack Obama. Fue una elección, una pérdida estrepitosa, y pues veremos qué le viene en adelante en estos 2 años a Barack Obama y lo que eso tiene implicaciones para países como el nuestro, especialmente en todo lo que es la política migratoria. Gracias por habernos acompañado una vez más acá en Este Oeste. Los esperamos la próxima semana. Dios los bendiga.